La psoriasis es una enfermedad inflamatoria que padece casi un 3% de la población. Sin embargo, es una gran desconocida. La mayoría de las personas la asociamos a manchas en la piel, pero va mucho más allá. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad grave que puede llegar a ser invalidante, sobre todo si se desarrolla artritis psoriásica. Además, la enfermedad sigue generando rechazo social, estigmatizando así a quien la padece. Cuando te dicen ese primer diagnóstico, pues es como una gran mala noticia, porque cuando tienes 15 años, estás viendo que tienes una serie de lesiones, en mi caso empezaron por la cabeza y que luego se desarrollaron por todo el cuerpo, pues te sientes que estás muy estigmatizado, que tu cuerpo se está señalando enseguida y que estás precisamente en un entorno de edad donde toda esa presencia de placas y tal, pues te hace sufrir mucho a nivel psicológico y aislarte mucho socialmente. ¿Habéis visto a la doctora Hernández por aquí? Gracias. Pues es una enfermedad que llega a afectar mucho la calidad de vida del paciente, en primer lugar por las manifestaciones cutáneas que van a aparecer en zonas la mayoría de las veces visibles, entonces eso hace que limite o que condicione las relaciones interpersonales. Cualquier patología que no se ve, pues digamos, no genera rechazo, pero la piel es lo primero que tú ves de una persona, lo primero que tú contactas, y el primer contacto es la piel, y si falla ese contacto, falla la relación. Además, pues está asociado a múltiples comorbilidades, que son afectación de otros órganos y sistemas, como comentaba antes, la artritis psoriásica, que va a hacer que el paciente tenga dolor y en un momento dado, pues que tenga limitada su actividad física. Un 30% aproximadamente de los pacientes con psoriasis van a desarrollar una artritis psoriásica. Es fundamental el papel del dermatólogo en el diagnóstico precoz, para que ese paciente llegue a las consultas de reumatología lo antes posible, podamos hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz que va a impedir que se produzca la incapacidad funcional y el daño estructural que tienen los pacientes con artritis. Cada día está más claro a nivel clínico todo lo que conlleva tener psoriasis o la enfermedad psoriásica, pero esa parte que es visual, que ven las personas, crea mucho rechazo. Hay mucha gente que piensa que es otro tipo de enfermedades, que se pueden contagiar, y hay muy poca formación sobre lo que es la psoriasis, por eso hay que hacer muchísimo hincapié en que no es una enfermedad contagiosa. No es contagiosa, para nada. Eso, bueno, el paciente lo sabe. Hay pacientes que no tienen pudor a la hora de exponerse, pero hay otros pacientes que eso le cuesta muchísimo. Lo que le pasa al paciente con psoriasis es que según qué afectaciones, sobre todo cuando tiene afectaciones articulares o a veces que tiene afectación en la cara, pues eso se ve. Y ese color blanquecino, ¿no? Y como de una costra, pues en algunos pacientes, en algunas personas, piensan que puede ser contagioso. Y eso es el estigma que genera, ¿no? Que puede generar incluso un cierto rechazo, primero por un cierto resquemor, porque claro, no es agradable de ver, y segundo por ese estigma de pensar que el otro se va a contagiar, ¿no? Y los pacientes lo viven muy mal, porque al final uno quiere verse bien consigo mismo. Y quizá ahí es donde nada la asociación tan frecuente que hay entre psoriasis y depresión. Es muy importante que los pacientes con psoriasis y los profesionales que atienden a los pacientes con psoriasis aborden ese problema desde la psicología, desde la psiquiatría, para actuar cuanto antes y tratar, si lo hubiera, un cuadro depresivo. Sin duda sería algo totalmente necesario. Una vez que es diagnosticada, te deberían de enviar al psicólogo para que te hiciera un seguimiento de la enfermedad o de tu estado. En mi caso tuve que buscarme a través del mundo de la asociación mis vías y mi camino para encontrar personas que estuvieran en la misma situación, con la misma empatía que yo. Pero eso realmente no debería de suceder. Creo que el pilar estaría completo si se consigue tener los diagnósticos con el dermatólogo, reumatólogo o con cualquier otro médico, y lo conjugamos con enfermería, con psiquiatría y con farmacia. La asociación lo primero que ofrece es información fidedigna. Pues en la página web de la asociación, accionpsoriasis.org, abierta para todo el mundo, ahí tienes información fidedigna. Ahí tienes, por ejemplo, la guía de tratamientos, que eso es el santo grial que en muchas ocasiones hasta los profesionales ofrecen a los pacientes: ve aquí y búscalo. Lo segundo, tenemos una asesoría directa, persona a persona, cuando alguien tiene un problema, ya sea de carácter psicológico, se deriva a este área, o simplemente de que no se le atiende. Y luego hay una tercera, de ejercer la representación de los pacientes ante las administraciones.
En mi caso, yo he asistido a varias reuniones con Junta de Andalucía porque es hora de plantear que los tratamientos, especialmente ahora que han llegado la terapia biológica, que es una revolución importante, esta terapia biológica llegue a todo el mundo. Cuestión de equidad. Afortunadamente, desde hace unas décadas hacia la actualidad, pues disponemos de un arsenal de fármacos biológicos con los que se consigue que el paciente esté libre de enfermedad, que esté asintomático. Tenemos los medicamentos, tenemos las herramientas, el paciente también tiene que poner su parte, ¿no? Tiene que hacer ejercicio, una dieta sana, evitar el sobrepeso, evitar el tabaco. Se ha visto que todo eso son factores de riesgo no solo para que la enfermedad evolucione peor, la incidencia de artritis psoriásica también se ve aumentada. Muchos pacientes de psoriasis que tenemos artritis psoriásica no tenemos ni un momento sin dolor en nuestra vida, tenemos como un dolor sordo continuo, que es una de las cosas que también me gustaría que los pacientes de psoriasis o de artritis psoriásica sintiéramos, es decir, tener ausencia del dolor, pero el hecho de tener un picor, un quemazón en las placas con psoriasis, incluso escozor, todo eso incomoda mucho tu día a día. También la adherencia, el tener que estar todo pendiente un ratito del día, ponerse las cremas, sus baños especiales, eso también pues influye psicológicamente. Hay que tener en cuenta que gente que tenemos tratamientos, en este caso como el mío, tratamientos biológicos, casi que tenemos que ir una vez al mes a la farmacia hospitalaria. Eso le suman la asistencia a las consultas de reumatología, más las consultas de dermatología, más los seguimientos de análisis clínicos y tal, conlleva muchísimo tiempo y es difícil llevarlo con tu día a día. Existe el 20% de los pacientes de psoriasis generamos, como es mi caso, artropatía psoriásica y por lo tanto yo asisto a dermatología y reumatología. En mi caso, yo soy convocado por ambos dos. No existe todavía en España regularizado la existencia de ambos especialistas que reciben un día. Aquí, por ejemplo, en el hospital de Valme, en Dos Hermanas, existe, una vez a la semana se reúne. No, en los brazos sobre todo nada. Vale, tiene la piel un poquito seca, te tienes que hidratar. Vamos a ver la zona de la espalda. Empezamos en el año 2019 con una unidad conjunta de pacientes con psoriasis y artritis psoriásica. De tal forma que vemos en un solo acto médico al paciente por los dos motivos y tomamos decisiones de forma conjunta en un solo acto médico, con lo cual conseguimos ahorrar pruebas analíticas, pruebas complementarias, desplazamientos de los pacientes. Encontramos con que en la práctica clínica había pacientes que no estaban bien de la clínica articular, tampoco de la cutánea, pero tampoco estaban mal, con lo cual cuando tú sumas los dos dominios de la enfermedad, el paciente de forma global sí que se encontraba un poquito peor. Entonces esos son los pacientes difíciles en uno o en otro manejo que se van a beneficiar de que lo vean de forma conjunta. Yo no tengo ahora mismo placas de psoriasis, no tengo absolutamente, pero tengo psoriasis y me moriré de psoriasis. Cuando yo asumí que tenía una enfermedad crónica de por vida, es cuando casi empecé a mejorar. Porque igual que eres alto o bajo, tienes ojos azules, oscuros, mides 1,80 y pelo marrón, además tienes psoriasis, forma parte de tu esencia y hay que aceptarlo como tal y cuanto antes lo aceptes, mejor. La suerte que tenemos es vivir en este momento en el que tenemos esos fármacos que mejoran mucho al paciente. Y es muy habitual ver pacientes que tienen un gran impacto psicológico al inicio, pero que luego viven con la psoriasis como si no tuvieran ninguna enfermedad. Creo que ese mensaje hay que lanzarlo porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje verdadero y que le puede cambiar la vida a muchas percepciones de los pacientes. Si conseguimos que desaparezca ese dolor, sería un avance tremendo para los pacientes con psoriasis. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que insistir más, ¿no? Está claro que hemos mejorado mucho respecto a hace 20 años, pero hay muchísimo camino en el que andar. Y desde luego no es una enfermedad como ninguna, ¿no? Para estar estigmatizado y rechazado. Sí, mucho mejor. Gracias por preocuparte. El tratamiento bien, sí. Desde hace un mes me siento mejor. Aunque bueno, todavía me cuesta un poco trabajar. Estar aquí me ayuda. Estoy más tranquila. Y la playa está preciosa en esta época.